Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. A través de las redes sociales, miembros del colectivo de la diversidad sexual convocaron a una manifestación en las puertas del Congreso de Jalisco ayer martes a las 9 de la mañana. El objetivo fue exigir que la ley de Jalisco se armonice con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que son inconstitucionales los códigos civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión de hombre y de mujer, cuyo último fin o fin principal sea la procreación. Bien, pues nuestro tema esta semana es el matrimonio igualitario. Yo con esto inicio Estación Central, haciéndole una cordial invitación a que usted nos siga durante esta hora para platicar acerca de este tema, matrimonio igualitario. El lunes con partidos políticos conocimos algunos puntos de vista, ayer martes con representantes de universidades otros puntos de vista, hoy miércoles tenemos el punto de vista de los jóvenes. Esperamos su comunicación 3030-5307. Esta tarde saludo con mucho gusto. En esta mesa nos acompañan Daniel González Díaz. Él es miembro de la Asamblea Estudiantil de la Universidad de Guadalajara. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto a José Ricardo Contreras Sánchez. Él es integrante del colectivo Familias en la Diversidad e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. ¿Cómo estás, José Ricardo? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. A todas y a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias también, saludamos con mucho gusto a Bernardo Santana, él es integrante de Altavoz. Bernardo, buenas tardes, bienvenido a Estación Central. Buenas tardes, muchas gracias y muy buenas tardes, compañeros y auditorio. Gracias. También le damos la bienvenida a Paulina Flores López. Ella es integrante del colectivo lésbico tapatío Coleta. Buenas tardes, Paulina, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Un tema muy importante, un tema que está podemos decir, en la mesa, pero también a nivel nacional, ¿no? Es un tema que ya está a nivel nacional y bueno, pues, ¿qué sucede en Jalisco? Una palabra para definir matrimonio igualitario. Daniel, ¿quieres definirnos una palabra o un término corto, por favor? Diversidad. Diversidad. Sería la palabra correcta. Ok, ¿por qué seleccionan la palabra diversidad como palabra correcta para definir matrimonio igualitario? Yo selecciono esta palabra porque considero que gran parte de los debates a nivel de la política en México en cuestiones de diversidad sexual han tenido que ver con base a las perspectivas divergentes de la sociedad actual. Yo considero que estos debates a nivel de la política, a nivel de la sociedad, tienen que ver precisamente con las leyes que actualmente están mermando y están generando, digamos, toda una serie de nuevos conocimientos y nuevas percepciones en torno, en este caso, al matrimonio igualitario, que ya se viene dando con ciertos conflictos hace ya algunos años, pero que hace algunos días empezó pues a consolidarse como un hecho, como una realidad. Okay, muchas gracias, Daniel. José Ricardo, ¿cómo defines matrimonio igualitario? Igualdad de derechos. Igualdad de derechos, ¿por qué este término? Porque si todas las personas que vivimos en este país pagamos los mismos derechos, pero pagamos los mismos impuestos porque no habríamos de tener los mismos derechos. Así de sencillo. Parejo. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Bernardo Santana para definir matrimonio igualitario? Respeto. Respeto. ¿Por qué así de concreto respeto, Bernardo? Que es un tema, creemos nosotros, de más allá de los nombres que se le puedan dar o no, que tiene que haber respeto. Hay dos formas de hacer leyes en el mundo. Únicamente hay dos formas en las que tú te vas a encontrar las formas en las que se han consolidado las leyes. Porque nacen de la costumbre o porque se hacen para que te acostumbres, ¿no? Y en temas como este, tanto para una postura a favor puede ser que nació de la costumbre y las posturas en contra es algo que está hecho para que se acostumbren. Finalmente, todo se resume en respeto. Ok, muchas gracias, Bernardo. Paulina, ¿cómo defines matrimonio igualitario? Pues a mente que puedan decir que le copié a Ricardo, pero yo también tenía la palabra igualdad de derechos, porque es muy sencillo. Recordemos que los derechos deben de ser para todas y todos. Si no son para todas y todos, se convierten en privilegios para algunos. Y es lo que pues, está pasando con esto del matrimonio igualitario, que pareciera ser que solamente es un tema para polarizar la sociedad, etcétera, pero no, es un tema de derechos iguales para todos y todas. Muy bien, muchas gracias. ¿Están de acuerdo con el matrimonio igualitario? Por supuesto. Sí, desde luego. Paulina, sí, Bernardo. Por supuesto. A favor de los derechos, como dicen nuestros compañeros. ¿En qué puntos o por qué ustedes dicen sí a favor del matrimonio igualitario?
Pues Puntos concretos. básicamente abonando un poquito más a lo que decía respecto de que si pagamos todos los mismos impuestos, ¿por qué no habríamos de tener los mismos derechos? Pues se trata de una lucha añeja de la población más discriminada en este país. Según la ENADIS, en el 2010, la población LGBT es la más discriminada en este país. Y son luchas que tienen desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, gracias a un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deja como inválidos todos los códigos civiles que dicen que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, por ser discriminatorio, se tiene que igualar a la idea de que tiene que ser el matrimonio entre dos personas, independientemente de que si son hombre-mujer, mujer-mujer, o hombre y hombre. Entonces, es una situación de derechos humanos donde no tendríamos nosotros que mostrar ningún tipo de postura a favor o en contra, porque los derechos no se negocian. No hay manera de negociar un derecho. Y debería de existir ese tipo de legalidad desde hacía mucho tiempo ya. Afortunadamente estamos en la antesala de que esto suceda. Va a pasar como en su momento sucedió con la abolición de la esclavitud, precisamente. Igual con el derecho a votar de las mujeres, de igual forma va a pasar el asunto de la unión civil entre personas del mismo sexo, mismo género. ¿Alguien más que quiera aportar un por qué sí estoy de acuerdo con el matrimonio? Sí, creo que Paulina. es necesario ponerlo en agenda pública, pues, porque muchas de las luchas de la comunidad LGBTI y todas las diversidades y todas las identidades y todos los cuerpos que vayan a surgir y surjan durante la historia, ha sido el matrimonio igualitario, porque tiene que ver con una cuestión de respeto al Estado laico, una, y otra, esta igualdad de derechos, que en una democracia no se puede concebir que ciertos grupos, sea como sea, tengan ciertos derechos y otros ciertos no. Sí, la Constitución mexicana ya dijo que no todo mundo somos iguales y no se permite la discriminación. Entonces vamos a hacérsela efectiva. Con el matrimonio igualitario, no puede estar solamente en el papel. Con el matrimonio igualitario lo hacemos efectiva la presunta democracia que se nos dice que tenemos en México. Entonces, esto es un problema angular, pues, de México, hacer efectiva la democracia. Si el lunes tuviste aquí a los partidos políticos que todos comentaron que México era una democracia y todos éramos libres, pues vamos a hacerla efectiva. Y con eso estamos demostrando que de verdad es una democracia. No creo que a alguien se le ocurra en México pensar que está en contra del matrimonio igualitario. Es algo como muy extraño, a mí se me parece muy extraño, tal vez, no sé. Ayer también te escuchaba con las y los académicos, que se les parece una cosa como del otro mundo que salió de la nada, pero no es una cosa que salió de la nada. Ya hay parejas del mismo sexo que están conviviendo, ya hay familias lesbomaternales y homoparentales, perdón, ya existen. No es que les vayamos a dar existencia con la armonización del Código Civil Jalisco. Entonces, esto es muy, muy concreto y creo que no debería ser tema de tanta discusión. No es una cuestión de derechos, es simple. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando de por qué sí se está de acuerdo con el matrimonio igualitario y por qué. 3030-5307, estamos en Estación Central. Nuestro tema es matrimonio igualitario. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted cómo lo definiría? Quédese en este programa. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central, estamos hablando del matrimonio igualitario. 3030-5307, háganos llegar su punto de vista. ¿Está usted de acuerdo con el matrimonio igualitario? Sí, no, ¿por qué? Nos interesa saber los porqués, tanto de por qué sí está a favor o por qué no está a favor. Hoy están con nosotros jóvenes representantes de asociaciones civiles. Les recuerdo que nos acompañan en esta mesa Daniel González Díaz, miembro de la Asamblea Estudiantil de la Universidad de Guadalajara. También nos acompaña José Ricardo Contreras Sánchez, integrante del colectivo Familias en la Diversidad e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Bernardo Santana es representante de Altavoz y también nos acompaña Paulina Flores López, integrante del colectivo lésbico tapatío Coleta.
¿Alguien más que quiera decir por qué sí está de acuerdo con matrimonio igualitario? Nos faltaba la opinión de Daniel, nos faltaba también la opinión de Bernardo. ¿Quién dice yo? Daniel. Sí, yo quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo a favor del matrimonio igualitario, porque la legitimación del mismo, de ese derecho legal ante el Estado, representa un avance más, ¿no?, en materia de derechos humanos. Y de alguna manera eso va a empezar a abrir, digamos, brecha para otros movimientos que actualmente también están en pie de lucha, ¿no? Sabemos que en México también la problemática del aborto representa uno de los problemas centrales para muchas mujeres en México. Y la cuestión de que en todo México se legalice, se apruebe el matrimonio homoparental, va a abrir toda una brecha de movimientos, toda una ebullición de los mismos para poder empezar a buscar principalmente un derecho que debería ser para todos y todas, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Sabemos que la política principalmente está cargada de fundamentos moralistas y apegada a una cuestión ideológica, muchas de las veces religiosa. La Iglesia ha tenido un peso impresionante a lo largo de la historia en México para censurar los mismos derechos que afortunadamente en estos días se ve que se puede percibir que ya son un hecho, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos a estas cuestiones políticas y empezar a entender también esta división que se está gestando entre sociedad y política y entender cuáles son los discursos de la ciudadanía misma, por qué es que están a favor y por qué es que están en contra, y cuál es principalmente el objetivo, ¿no?, de este, digamos, de esta legalización, de este derecho que, insisto, ya es un hecho y que debe de ser reconocido como tal con todos sus beneficios. Y hablo de beneficios porque son beneficios a favor de la igualdad, ¿no? Tienen que ver más que nada con ello. Entonces, esa es mi postura, ¿no?, que son movimientos en pie de lucha y que tenemos que verlos como tal y que tenemos que reconocer estos derechos. Muchas gracias, Daniel. Bernardo Santana. Bueno, nosotros como altavoz, y lo quiero dejar muy claro porque en nuestro grupo nos tratamos de caracterizar por ser plurales en el tema en la forma de pensar, ¿no? Entonces, dentro de la misma agrupación nos encontramos con diferentes posturas, ¿no?, sobre el mismo tema. Ya lo discutíamos ayer, que tuvimos una sesión para ver el tema, que era tan importante hablarlo en medios, y concordamos en algo muy básico. Estamos totalmente a favor de la igualdad, el respeto de los derechos y de todo el marco legal que eso conlleva, por supuesto. En eso estuvimos totalmente de acuerdo. De algunos otros temas, bueno, pues yo por respeto a las diferentes posturas y como representante en este momento de altavoz, pues no me puedo emitir una postura personal, vaya. Pero me llamó la atención lo que decía mi compañero del tema de la religión, y lo discutíamos también ayer. Yo creo, y no me parece incluso prudente, que tanto unos que sean muy de extremo de cierto lado o el otro, radicales, digan los gays son así, 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 y son todos, y generalicen, ¿no? Así como que los que están a favor y que son muy radicales en esta forma de pensar, digan que la iglesia y que todos, y encasillen a la gente como reprimidos y ultraderechistas y todo ese tema. Creo que no hay que caer en eso, porque eso solamente polariza la discusión, y es precisamente lo que algunos grupos quieren, cuando en realidad deberíamos todos pugnar, tanto los que estén en contra de que se llame matrimonio y los que estemos a favor, o los que estén a favor, deberíamos estar basándonos y centrándonos en una sola cosa, es el derecho legal, porque eso es lo que realmente se está peleando, más allá de un término. ¿Importa no. la palabra? Yo creo que sí tiene... La etimología, de dónde viene, los que No, importa mira, la palabra matrimonio nace por algo que ni siquiera tiene nada que ver con lo que hoy representa. Era para no desproteger a las mujeres en tiempos de guerra. Porque el hombre acostumbraba, pues sí, decirle, tú eres mi mujer, yo te amo, y al rato soy ya tu volvía. dueño. Y se llama matrimonio, ¿no? Entonces, por eso lo crearon, inventaron esa figura, esa institución que actualmente... Pero también de la maternidad, ¿no? Está relacionada. Y materfamilias, pues, etcétera. Pero ahorita ya no tiene realmente el vínculo directo con lo que representa para una sociedad del siglo XXI. Lo que importa también es el ejercicio del derecho mismo, ¿no? O sea, una cosa es que tú pienses de tal manera y otra que el peso de esa ideología, de esa creencia, caiga sobre los derechos de otras personas.
Yo creo que tenemos que ejercer un Estado con derecho laico, con derechos que sean laicos, que no permitamos la intervención de otras instituciones con estos fundamentos moralistas basados en creencias. Es una cuestión de respetar las creencias, pero a nivel político tenemos que respetar los derechos de toda la ciudadanía, en general, ciudadanos y ciudadanas. Sí, exactamente. Es que en pos de la laicidad del Estado, ayer escuchaba a las y los académicos aquí mismo, que era muy importante la palabra, ¿no? Porque etimológicamente se necesita, y etcétera, ¿no? Pero creo que El salario viene de que te pagan con sal. sí, la palabra la palabra familia del fámulos, que significa esclavo y esclavitud, Sí. y el origen de la familia en sí tiene que ver con la esclavitud. Yo creo que el tema Y de a la quien palabra- quisiera tener una familia con esos términos. O sea, La es como un tanto etimología, la literalidad absurdo. ya quedó superada. Finalmente, Ese tema. se utiliza el término matrimonio igualitario porque es la única figura que se contempla a nivel legal como la unión civil en este país. No se puede utilizar otro término porque es la única que está contemplada en la Constitución Bajo esos Política de derechos. los Estados Unidos Mexicanos. Exacto. Entonces, bajo ese término, pues no se podría utilizar un término distinto, porque sería también discriminatorio de la misma manera. Si estamos hablando de que se realizó el dictamen de la Suprema Corte de Justicia por una situación que tenía que ver con la discriminación, pues utilizar un término distinto pues también sería discriminatorio. Entonces, si todos estamos en el mismo lado, entonces pues para el mismo lado vamos todos finalmente. A mí me gustaría Bernardo. escuchar lo que tuvieran que decir los ministros de la Suprema Corte respecto al término, porque es un tema de profundidad. Es un tema de profundidad y quizá ni siquiera lo han abordado porque termina en segundo plano, porque Porque tal vez no les parece importante. exactamente les parece de segundo plano. Porque realmente, a mí en lo porque personal, a mí me en parece el- absurdo. Se basaron en A el mí me fondo, parece que es el absurdo. tema de los derechos. Exacto. Y del marco Es el legal. Y eso es punto. precisamente Mira, el punto en el con cual el tema tenemos del que matrimonio basarnos todas igualitario las personas. o de la figura como le quieran llamar, para los que estén en contra o a favor, insisto, el fondo es tener derecho a heredar y ser heredado, ¿no? Tener seguridad social y poder constituirte como con los derechos que conlleva tener un matrimonio. Es eso, es realmente eso. pero pues va más allá, lo de alcanzar los mismos derechos sociales y políticos, pero creo que Loas y los ministros de la Suprema Corte creo que no van a tomar el término matrimonio, porque de eso se trata, de incluirlos a todos en la misma bolsita del Claro. matrimonio. No los van a- Y pues no lo van a recuerden que discutir un eso. contrato civil de las mismas características no se puede llamar de diferente manera porque tiene las mismas características. Iría contra la ley. Es lo que se les olvida. Independientemente de que yo siento en mi corazón que debería de llamarse así porque atenta contra toda mi heteronormatividad, pues no, no Desde estamos luego. hablando de cuestiones de derechos. Pues es muy simple. Exactamente. Pareciera que es muy simple. Yo no coincido con el compañero que sí hay que tomarlo, es un tema serio. A mí me parece igual que dice Ricardo, No, no, así no. como muy absurdo, pero se puede hay que retomar académicamente, por supuesto. Claro. Hay pero que pues, recalcar que yo no dije que fuera serio para mí. No, Me- sí. me parece un Para la tema Suprema. Sí, serio para de la Suprema, análisis sí. que no se debería tomar a la ligera. Si lo van a analizar, si no lo quieren analizar, pues adelante. Sí, ¿no? académicamente si lo sería van a- muy interesante. Exactamente, ¿no? a eso me Es refiero. superinteresante. Sí, pero así Que yo creo que ellos son los expertos que deberían de discutir ese tema, porque de verdad es un tema que si se va a someter a discusión, en el tema de discriminación o no, te vas a ir a, pues ahí nos vemos, ¿no? En un mes de discusión fácil. O sea, porque es que- un tema tan subjetivo, el tema de que incluso la misma palabra ni siquiera va acorde a lo de ahorita, al matrimonio actual. Entonces por de ahí ya supuesto. estás mal, ¿no? Tendríamos que empezar a repensar todas estas cuestiones legales y todas estas cuestiones de la democracia desde una perspectiva de género. Tendríamos que empezar a ver cómo estos movimientos, cómo estas necesidades, nuevamente como ciudadanos y ciudadanas, que también pagamos impuestos, pues tenemos ese acceso a los derechos que deberían de estar ahí y que deberían de ser reconocidos. Si vemos un panorama más amplio en otros países escandinavos, en España, inclusive en Francia, otros países, vemos que, por ejemplo, se están consolidando, ya están reconocidos los derechos y ya hay matrimonio igualitario. La única diferencia en México es que, por ejemplo, tenemos el DF, que es una ciudad de vanguardia donde ya se pueden casar personas del mismo sexo. Coahuila también, donde ya, ¿no? sí, claro que sí, donde ya está reconocida la Coahuila, ley de Quintana Roo. identidad, la ley de identidad para personas trans.
Y también el aborto. Está permitido ya el aborto bajo ciertos requisitos, pero ya está permitido para todas las mujeres. Todo este tipo de movimientos tendrían que analizarse de fondo, porque, insisto, tendríamos que repensar a la política con una democracia desde una perspectiva de género. O sea, hacer política busca también que para todos estos movimientos se hable de igualdad, y no solamente de igualdad, sino de equidad. Inclusión. Hablamos de equidad de género también, porque es necesario reconocer esta igualdad por encima de las diferencias. Y es que ahí partimos de una gran interrogante. ¿Por qué la diferencia sexual tiene que producir desigualdad social? ¿Por qué el hecho de que seamos parte, todos y todas, de una diversidad sexual nos priva a unos y a otras de ciertos derechos que tienen privilegios cargados de poderes a las personas heterosexuales? Ahí tenemos que atender y cuestionar y empezar a debatir. Esto es una cuestión que se tiene que llevar a un debate social, a un debate público, donde las instituciones tienen que voltear a ver estas necesidades que obviamente también pueden llegar a generar desigualdad, discriminación y violencia de género. O sea, también las instituciones reproducen estos patrones de violencia que tienen que ver con la cuestión de los derechos humanos. Tenemos que en nuestro segundo corte de regreso vamos con José Ricardo Contreras a ver qué nos dice. ¿De qué manera impacta o qué impacto tiene tanto a nivel federal como a nivel local la tesis de jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó, que, reitero y cito entre comillas, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos en Estación Central hablando del matrimonio igualitario. 3030-5307, comuníquese con nosotros. ¿Usted qué impacto cree que tenga esta tesis de jurisprudencia que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada acerca de que las parejas homosexuales se encuentran en la misma circunstancia y situación de derechos y por lo tanto es injustificada su exclusión del matrimonio? 3030-5307. Hoy están con nosotros jóvenes representantes de diferentes asociaciones civiles y en el bloque anterior nos iba a comentar algo José Ricardo Contreras Sánchez. Él es invitado de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. José Ricardo, por favor. Ok, gracias. Abonando un poquito a lo que decía Daniel, quería platicar respecto de algo que sucedió la semana pasada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Un grupo religioso de la Iglesia Católica Romana invitó a la gente a rezar en contra del matrimonio igualitario. Durante 9 horas realizaron un maratón de oración para que la Suprema Corte de Justicia no avalara la jurisprudencia realmente, que le diera para atrás. Y al mismo momento estaba siendo asesinada una mujer trans en la misma ciudad. Apareció el cadáver con una bandera de México y un mensaje que la verdad no se reveló qué era lo que decía el mensaje, pero los diarios de Chihuahua daban a conocer el crimen como consecuencia de la cadena de oración que estaban haciendo. En base a todo ese tipo de cosas, un grupo de personas aquí en Jalisco, en Guadalajara, empezamos a tratar pues, de ver por ese tipo de situaciones. Aquí en Guadalajara, la religión, la Iglesia Católica, está convocando a la gente a firmar unos documentos en contra del matrimonio igualitario. En las iglesias se les pide la credencial del lector, van a firmar en contra del matrimonio igualitario. Yo lo que quisiera pues, decir en este sentido es que vivimos en un estado laico, donde el artículo 130 de la Constitución y la misma ley de asociaciones religiosas prohíben a todos los líderes religiosos pronunciarse en contra de las instituciones, meterse en los asuntos que tienen que ver con la legalidad del país, a incitar al pueblo a ponerse en contra de las leyes o de las instituciones del país. Entonces, esto que está sucediendo es bastante grave para un Estado, que exactamente, para un Estado que se dice laico.
Entonces, o sea, si por ejemplo todas las religiones empezaran a meter su cuchara en los asuntos del país, imagínate que vinieran los hinduistas radicales, donde el matrimonio por amor es ilegal y que se prohibiera en México o se propusiera, todo ese tipo de cosas, caeríamos en un hueco de donde salimos hace mucho tiempo gracias a Benito Juárez y a muchas otras personas que dieron su vida por tener un Estado laico. Y realmente lo que yo estoy viendo es que suele ser un tanto hasta peligroso el tratar de exponer tu punto de vista en este sentido. Finalmente, yo creo que el que yo esté a favor o en contra del matrimonio igualitario de nada sirve, porque estamos hablando de derechos humanos, que los derechos humanos los tiene cualquier persona en el momento en el cual nace. Y si estamos hablando de que una persona homosexual, lesbiana, bisexual o con característica transgénero o cisgénero también, igual heterosexuales, nacemos con esas características, entonces ya con el simple hecho de nacer ya tenemos todos esos derechos. Entonces los derechos no están a discusión o opinión de que, ay, ¿tú qué opinas? A ver, de que a ellos les den su derecho. O sea, es absurdo poner a juicio los derechos de otras personas. Cada quien debe de respetar el derecho de otras personas para que se le respeten también sus derechos. Y en cuestiones de respeto podemos anexar ahí que, sin irnos tan lejos, en Guadalajara, las declaraciones del cardenal en Guadalajara han sido discursos constantes, siendo una imagen pública, discursos sexistas, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos. Ha generado toda una serie de discursos precisamente dentro de la ciudadanía con la misma crítica y la misma postura. Vemos una ciudadanía que está siguiendo imágenes públicas y que no se está informando de la realidad latente. Estos discursos del cardenal, como los actos ocurridos en este estado, en Chihuahua, son crímenes por homofobia, por transfobia, por lesbofobia, y eso es necesario de atender. Es necesario emitir alertas de género porque estos crímenes tienen que ver con las luchas, y son luchas por derechos. El hecho de que dos personas del mismo sexo se casen, a nadie le afecta. Entonces, en términos biopolíticos y bioéticos, se han planteado debates y discusiones, pero las instituciones muchas de las veces invisibilizan estos diálogos con la ciudadanía. Entonces, tenemos que empezar a entender que el matrimonio homoparental no obliga a las personas homosexuales a casarse, no obliga a que adopten. No todas las personas homosexuales que se casen con esta ley del matrimonio igualitario van a adoptar. Tenemos que empezar a ver que estas luchas están generando violencias, están generando respuestas de muchos movimientos pro vida y asociaciones, muchas de ellas ultraderecha, que quieren censurar la voz de quienes quieren ese reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, yo sí creo que tenemos que empezar por entender estos discursos y que estas imágenes públicas, ¿sí?, sean, digamos, expuestas por estos discursos que son racistas. Que empezar por entender estos discursos y que estas imágenes públicas, ¿sí?, sean, digamos, expuestas por estos discursos que son racistas, son discriminatorios y que no tienen por qué pasarse por alto, porque es muy importante. En el tema de tener que ir a ampararse ante los tribunales federales. Evitarles este tema, ¿no? Y que van a dar la resolución, pero de todas formas es tiempo. Esa es la cuestión legal, ¿eh? ¿no? Y dinero, por estamos, supuesto, no todo el mundo puede acceder al matrimonio igualitario. La burocracia. Actualmente en Jalisco hay 200 personas, 200 parejas libre convivientes. Sí. En octubre del 2013 el Congreso del Estado avaló la creación de la ley de libre convivencia que permite a dos personas que logran un acuerdo firmado ante notario público, estas son las características, ¿no?, de la ley de libre convivencia,
para tener los beneficios que otorgan seguridad social, además de ser un instrumento jurídico parecido a una sociedad civil, parecido. Pero que no involucraban necesariamente a las parejas no es LGBT. exclusivo. Podía ser personas que fueran compañeros, etcétera, ¿no? Claro, es una parte, ¿no? Hasta parejas poliamorosas que no lo contemplaban. Abuela con nieto. ¿no? Sí. Pero para parejas LGBT podría ser hasta discriminatorio la libre convivencia porque te prohíbe adoptar y una serie de cosas también que tienen que ver con lo que se busca, que es la equidad de derechos. Les comento las llamadas. Por favor, ya te interrumpí. Virginia, no te preocupes, Bernardo, gracias. Virginia, de Zapopan, los matrimonios igualitarios no son posibles porque ellos no son capaces de crear un hijo. Al final, comentarios, por favor. Eduardo Muñiz, de San Marcos, no estoy de acuerdo con la legalización de personas del mismo sexo porque va en contra de la naturaleza humana. La naturaleza solo reconoce cromosomas X y XY. Si se reconocen, es como reconocer a los ladrones y protegerlos, porque hay que defender sus derechos. Roberto Pantoja, de Lomas del Camichín, un saludo para todos aquí en C7. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Roberto nos dice, quisiera decir que ni el hombre más rico o más poderoso no debe autorizar estos matrimonios negativos, porque él pregunta, ¿cómo es posible que existan estos matrimonios? Comenta Roberto, es un desafío para Dios y una indignación para la sociedad. Y si estas personas se quieren juntar, entre comillas, que lo hagan, pero que no involucren a las autoridades de Dios. Muchas gracias, Roberto. María Pérez Rendón, de la Colonia La Perla. Todos quieren tener sus derechos en los matrimonios igualitarios, pero no es necesario que se casen por medio de un papel. Y pregunta, ¿de qué les sirve esto? Tan fácil que es hacer un testamento para que sus hijos puedan heredar. Porque realmente las personas que tienen una orientación sexual diferente, cita entre comillas, no se les hace necesario ir a marchas para poder tener una elección diferente a la establecida por la sociedad. Muchas gracias a todos por sus llamadas. ¿Comentarios acerca de lo que nos dicen nuestros oyentes? ¿Lo escuchas, Paulina? Sí, creo que no sé cuántos minutos tengamos, pero pues creo que con media hora me alcanza para contestar, ¿verdad? Vamos empezando, por favor. Muy bien. No, bueno, primero que pues no sería necesario que existiera el matrimonio igualitario porque no podemos procrear entre nosotros, pues entonces sería una buena opción que tampoco las personas que no quieran tener hijos, las parejas que no quieran tener hijos, pues tampoco se quieran casar, ni las que no puedan por una condición médica o porque no quieren o simplemente por la edad, por ejemplo. Si fuera solamente por la procreación, el fin último, como dicen los académicos y académicas, del matrimonio, que es la procreación, si fuera solamente eso, entonces habría otras ciertas características que prohibieran también a muchas personas heterosexuales. De hecho, la Suprema Corte ya se pronunció hace no mucho tiempo sobre ese tema que está comentando la compañera, que ya no es el fin del matrimonio. No es el fin, sí, lo retira. Entonces, eso pues ya lo despachamos. Y aparte, recuerden que todos estos, los derechos que estamos pidiendo iguales, son derechos jurídicos, no la ley divina, no la ley de costumbres, no, cualquier ley que ahorita se les ocurra, no. Estamos pidiendo derechos iguales, como dice el artículo 1 de la Constitución, que por favor léanlo, se los recomiendo a las personas. Los primeros 23. Sí, por favor, léanlos, aunque sea el primero, nos da la postura, y los derechos para todos y todos son transversales. No voy a atropellar tus derechos como heterosexual, ni como persona religiosa. Nos atraviesan a todos y a todas, ¿no? Eso es una. Y involucrar mucho a la naturaleza, pues está bien peligrosísimo, ¿no? Porque creo que ni siquiera podríamos, si estamos como muy a favor de la naturaleza, pues deberíamos de andar desnudos como nacimos, pues todo el mundo traemos ropa, traemos celular. Entonces creo que estas cuestiones culturales son un poquito absurdas, y recuerden que los seres humanos somos seres culturales, seres sociales y seres políticos. No somos seres naturales. Y habría que ver también a qué se refiere con eso de natural, porque en cuestiones de sexo existen 3 sexos. Sí. Existen hombres, mujeres y personas intersexuales. La variación cromosómica es lo que determina ciertas características físicas, pero existen personas intersexuales. Eso es un hecho a nivel cromosómico y se sabe. La ciencia, hoy con los adelantos de la ciencia, se sabe que existen personas intersexuales. Entonces, habría que cuestionar a qué se refiere con esta cuestión natural entre hombre y mujer, porque existen estas personas. Que son más de 100 variantes. Claro que sí. En cuestiones de identidad de género, eso hay una separación. Una cosa es el sexo y otra cosa es la identidad de género. Y otra cosa es el género. Claro, donde entran otras identidades y otras cuestiones. Mucho más profundo que solamente si sí o no.
supuesto. Vamos a nuestro Muchísimo último gusto. corte. Híjole, perdóname, José Ricardo, Otra pero vez. es momento de ir al último corte. Regresamos a Estación Central. ¿Es viable que en Jalisco exista el matrimonio igualitario? ¿Por qué? 3030-5307, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central, estamos hablando del matrimonio igualitario. Hoy están con nosotros jóvenes representantes de asociaciones civiles. Y en el bloque anterior, nuevamente, José Ricardo Contreras, lo dejé con la palabra en la boca, y ibas a hacer una explicación o de los diferentes... Nada más iba a Por aportar favor. un poquito, nada más que el ser humano es lo menos natural que puede existir sobre la faz de la Tierra. Estamos construidos con el simple hecho de hablar, como lo hacemos, de tener un idioma, de usar ropa, de cortarnos el cabello así o así. Somos seres construidos. La mayor parte de lo que vemos y hacemos es en base a construcciones sociales, que tienen muchísimo tiempo, que han sido aportadas por muchas otras personas, desde muchas otras épocas, hasta llegar a este punto. Entonces, no podemos hablar de la naturaleza del matrimonio, porque el matrimonio es una construcción social, es un invento de las personas. No hay algo natural que pueda avalar al matrimonio. De ser así, cada pareja de animales para poder entablar coito tendrían que casarse. Entonces es absurdo utilizar la palabra naturaleza para llamarle al matrimonio. Muchas gracias. ¿Consideran es viable el matrimonio igualitario en Jalisco? Sí. ¿Sí? Creo- ¿Dice Paulina? sí. ¿Por qué? Por supuesto que sí. Aunque eso de viabilidad suena bastante cuadrado, pero sí, yo creo que ya estamos en tiempo, como decía Dan hace rato, estas luchas no son de ahorita, ni si nos ocurrieron, ni a alguien un día dijo, pues hay que casarnos, no. Son luchas que se han venido construyendo y para beneplácito de todas las teorías de conspiración. Solamente esta es la punta del iceberg. O sea, el matrimonio igualitario solamente es una cosa que hace falta a un país que se dice democrático. ¿Por qué lo dices que es la punta del iceberg, Paulina? Es sencillo, hace falta, como ya lo mencionamos por aquí, muy de lluvia de ideas, pero pues una ley de identidad sexogenérica, hace falta la interrupción del embarazo a nivel nacional, hace falta, ¿qué más? Sí, la tipificación por crímenes de odio, hace falta un montón de cosas en derechos humanos, deja de la diversidad sexual. Hace falta un montón de derechos, pero aparte de nada serviría empezar a legislar y a hacer leyes y que la Suprema Corte emita jurisprudencias si la sociedad no alcanza a comprender todo lo que estamos platicando aquí. Si no alcanzamos a comprender que es cuestión de derechos humanos y que es cuestión de cuestionarnos los privilegios que algunos tienen y algunos no, si no entendemos eso, de nada va a servir que haya un montón de legislaciones. Tiene que bajar al grueso de la sociedad, de las personas de a pie. Y eso lo demostramos con las llamadas en este momento. Claro. De la opinión. Daniel. Y de alguna manera, en común acuerdo con Paulina, yo creo que es viable y es un derecho que no tiene bajo ninguna circunstancia tiene que ser a favor solamente de las personas heterosexuales. Considero que estos derechos que tienen las personas heterosexuales son derechos que están cargados de privilegios, principalmente, y absurdamente bajo una política, ¿verdad?, que tiene que ver con una afectividad, ¿no? Con la afectividad del amor, esta construcción del amor, que también es una construcción social a final de cuentas, pero la afectividad de la heterosexualidad es producto de la misoginia, es producto de la violencia, de esta violencia de género que vivimos todas y todas. Entonces, yo creo que tenemos que erradicar principalmente el plantearnos la limitante de estos derechos. Tenemos que erradicar esa diferencia sexual que produce desigualdad social y tenemos que entender que la violencia que vivimos en el país por el no reconocimiento de estos derechos representa un mecanismo de control político de género, principalmente, y eso repercute en toda la sociedad. Existen personas que consideran que eso no les afecta porque son heterosexuales, porque ellos sí están bajo lo natural, como hombres, como mujeres, pero estas cuestiones políticas afectan a todos y a todas por igual.
Entonces tenemos que empezar a replantearnos estos discursos, tenemos que empezar a debatir, empezar a promover mesas de diálogo para que abordemos estos temas a profundidad, porque existe mucha ignorancia en estos temas, existe mucha incertidumbre de qué va a pasar al respecto y principalmente existe la desinformación. Nos dice Jesús Talavera de Miravalle, mi punto de vista es, yo soy dueño de una burra y estoy perdidamente enamorado de ella, por lo cual mantengo relaciones sexuales con esta. Pregunta, ¿creen ustedes que será correcto que algún día la Suprema Corte de Justicia avale mi relación con esta burra y me permita contraer matrimonio con ella, aparte de darle la calidad de igualdad a este animal? No tengo nada en contra, pero tampoco estoy a favor del matrimonio igualitario. La pregunta está para la mesa. La zoofilia no es legal. Podría dar mi punto de vista, digo, porque Bernardo. entiendo a lo que Pero se pues refiere. finalmente su... Entiendo a lo que se sus refiere esta gustos. persona, que primeramente déjame decirte que si estás hablando en modo sarcástico es excesivamente ofensivo para las personas a las que te estás refiriendo. Y en el punto legal, bueno, pues es exhibir un tema de que no se tiene conocimiento. Y lo digo de verdad porque es evidente que esta persona lo está haciendo con Claro. un modo de querer burlarse quizá, a menos que si de verdad está enamorado de su burra, bueno, pues discúlpame, Pues fue ¿no? su rollo, Pero pues, legalmente, o sea, yo no creo que la Suprema Corte se vaya a pronunciar en ello, para empezar, porque no estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Ahí La está. misma, Son la sus misma palabra filias. lo dice, No, ¿no? es una, Son sus es filias. claro. Que esto le es- pregunten a la burra si No, es esto es, a eso voy, esto es claro. en otros países sí se en, un puede. en un matrimonio, en estos términos aquí en Jalisco, es de dos personas si se armoniza el Código Civil con lo que ordenó la Suprema Corte. Entonces, se trata de dos personas y de libertad, ¿no? Dos personas en su libre consenso deciden unir sus vidas. Y por eso decía Ricardo, hay que preguntarle a tu burra si quiere vivir contigo, si está Claro. contenta teniendo sexo contigo, Exacto. si quiere todos sus derechos y oportunidades, estás ¿no? abusando Creo de que ella. solamente es un comentario sarcástico, pero también lo podemos contestar. Y una sin postura ningún muy problema. retrógrada, una postura No, muy digo, la retrógrada. pero es evidente, ¿no? O Supongo sea, que es sarcasmo. Yo también espero, digo, adelante, ¿no? Hablando de la viabilidad de si en Jalisco, o si es viable que en Jalisco existe el matrimonio igualitario, el coordinador de la fracción del PRI, Rafael González Pimienta, dice que esperará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una acción de inconstitucionalidad contra el Código Civil local. Y es que a pesar de las protestas, manifestaciones de grupos de la diversidad sexual, el Congreso de Jalisco dice, por lo pronto no vamos a discutir el matrimonio igualitario. Porque les da miedo. Les da miedo el costo legal que pueda tener el discutir un tema de este tipo, el costo político, exactamente, perdón, de que les pueda traer el sacar este tipo de temas tan polémicos que nunca han querido tocar realmente, ni el PRI, ni el PAN menos, el PRD, ni el Movimiento Ciudadano, ni ningún partido político, llámese como se llame, de la forma que sea, no quieren tocar este tipo de temas, menos en Jalisco, que es una sociedad tan machista y tan misógina, que porque la homofobia tiene muchísimo de misoginia, no quieren tocar este tipo de temas, porque les da muchísimo miedo. No tienen el valor suficiente como para poder siquiera discutirlo. No, yo no creo desde el punto de vista, insisto, jurídico, que Rafael González Pimienta esté tan equivocado en el tema, porque evidentemente va por ahí el tema del Código Civil. No sé si sea un tema de miedo, a lo mejor sí les da miedo o no les da miedo, pero no está tan equivocado el señor, ¿eh? O sea, sí está hablando con un tema de fundamento y conocimiento de la ley. Sí, eso pero es evidente, lo más que- allá de herir susceptibilidades o no. Sí, pues. no, lo que pasa con la declaración es que no quiere tocar el tema. Obviamente la Pareciera. legislatura, no parece, es claro que no quiere tocar el tema y aparte que está dejando hasta las últimas consecuencias legales. Obviamente lo está diciendo contra la ley y eso demuestra que no tiene voluntad política para discutir y para legislar, que espero que se paga. Pero por otro lado, aunque no quieran discutirlo en esta legislatura, pues las movilizaciones sociales y la presión están. social van a seguir. Sí. El Claro, próximo van a martes seguir. vamos a tener otra. Y el costo y político el yo fin creo de que lo semana asume más también, bien la entonces. Suprema Corte, o Yo sea, creo ya que el costo No, el costo político en lo asume cada contra partido de ellos localmente. va a ser al revés, yo creo. Sí, por supuesto. Finalmente. No, y a final de cuentas, dentro de la política en Guadalajara, yo creo que ahora con las elecciones y con todo este proceso político electoral que se dio, se vio mucho el interés de estos partidos por tener cercanía con los movimientos de la diversidad. Pero también vemos que es una doble moral hipócrita, bastante cargada de
de intereses individualistas, porque cuando se cuestionaba por mantener o llevar a cabo una agenda de género, estos partidos lo que hicieron fue darle espalda. Entonces ahí estamos viendo que es un problema central el que tenemos. Ya no hablamos solamente de matrimonio igualitario, hablamos de por qué no tratarlo, por qué no abordarlo, porque vemos de por medio intereses individualistas totalmente de estos partidos políticos. Y la cuestión sería ver hasta dónde y hasta qué punto, hasta qué tiempo van a permitir dar entrada a escuchar las voces divergentes que tienen el interés en casarse, que tienen el interés en adoptar. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Las batallas en el DF que se dieron durante más de 40 años por la despenalización del aborto. Fueron muchísimos años en pie de lucha de los movimientos feministas. Claro. Y en México también los movimientos de la diversidad. Ok. ¿Hasta qué punto podemos llegar con eso? Muy bien, finalmente tenemos la llamada de Carlos Velázquez de Tlaquepaque. Por mi experiencia, dice Carlos, las personas que se oponen a una forma de vida diferente son personas inmorales. ¿Por qué no dejan de defender los matrimonios de personas heterosexuales? ¿Por qué no defienden a los niños de la calle o a las personas que son inmigrantes? Muchas gracias por los comentarios, Carlos. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Bernardo, 30 segundos. Yo creo y que es nos un vamos. tema, son causas que no se contraponen y se puede luchar por transversales, claro. se puede luchar por todas. Van de la mano. Y Ok. pues, sea como se le quiera llamar a la gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, yo creo que la máxima debe de ser el respeto y el derecho a Los tener derechos. acceso a ellos. Nos vamos. Mi Muchas derecho gracias. no tiene por qué afectarlos. Exactamente. Muchas gracias, Daniel. Muchas Gracias, gracias. José Gracias Ricardo. por la Gracias, invitación. Bernardo. Gracias, Paulina, gracias por muchas la gracias. invitación. Por la invitación. Gracias a ustedes. Lo esperamos mañana después de las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Continuamos con el tema matrimonio igualitario. Hasta mañana. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central.